Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresa en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira, como les anunciamos en el primer bloque, estamos con la defensora de oficio, Sofía Pereira Huelmo. Sofía, gracias por estar. Gracias, Gabriel. Sofía, está la famosa frase que hay una justicia para pobres y una justicia para ricos, ¿verdad? Sin embargo, en el ámbito penal, que es donde vos te desempeñás, el 90 y pico % de los casos los atienden defensores de oficio, ¿no? Sí. Podríamos decir que en realidad ahí hay una justicia para pobres. Depende. Por ejemplo, en penal, que es donde yo me desempeño, está en la persona poder elegir si querés un defensor particular o un defensor público. En familia, civil y laboral, sí, por ejemplo, ya ahí solamente es para las personas que reúnen determinados requisitos, que sí ahí podría ser una justicia más discriminativa quizás. Pero vos pensás que pudiendo pagar un estudio, un abogado privado, hay gente que elige la defensoría de oficio, y no estoy en esto, digamos, desmereciendo la defensoría de oficio, ¿no? Pero por un lado está instalada la idea de que siempre es mejor un privado, pero por otro lado ahora vamos a hablar con las condiciones en las que trabajan. ¿A vos te parece que hay gente que pudiendo pagar privado elige la defensoría de oficio? Sin duda. ¿Pasa eso? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? En penal pasa muchísimo. El defensor público penal está muy preparado, está muy capacitado. La discusión no es en cuanto a capacitación, sino en cuanto a los recursos quizás que pueda tener la defensa pública. Exacto. Pero no me cabe la duda, incluso me pasó en Maldonado, yo ahora estoy en Montevideo, pero me pasó en Maldonado de que había personas, incluso turistas, que preferían a la defensa pública. O sea, la defensa pública está muy capacitada y muy preparada. La discusión, como te digo, es por otro lado. ¿Cuántos casos tenés vos, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos en etapa preliminar y después está la etapa de ejecución. Así es como está estructurada la defensa pública. La etapa preliminar, que es en la de litigación, que es donde yo me desempeño, y estamos hablando de 6 audiencias por día cuando uno está de turno, y hoy en día tengo un total de 12 personas en preventiva, más lo que generalmente tenés cuando estás de turno. Estás hablando de, en un turno pueden pasar 50 personas tranquilamente. 50 personas en un turno cuando estás de turno. Sí. ¿Es el ideal? No, claro que no. Está muy lejos del ideal. Está lejos del ideal, pero de vuelta, yo creo que es un volumen que obviamente hay que atenderlo, hay que manejarlo, pero la discusión va más hacia cómo trabajar y qué le doy yo a la persona, al justiciable. Yo creo que lo que pasa en derecho penal, en la justicia penal mejor dicho, es una crisis de identidad. Y pasa desde la normativa que a uno le toca aplicar por el sistema, cómo se ha ido trastocando y tocando desde que se instauró este nuevo sistema, que es el sistema acusatorio, en noviembre del 2017, cómo se ha ido paulatinamente modificando. Creo que el gran problema que hoy en día atraviesa el sistema penal todo, y obviamente que la Defensoría no es ajena, es la modificación constante de la normativa. Vamos por parte. ¿A qué te referís cuando hablas de un problema de identidad? Un problema de identidad porque justamente no dejan al sistema penal ser, no lo dejan asentarse, no lo dejan agarrar una forma de trabajo determinada a eso. Porque ¿qué pasa? El sistema acusatorio no es igual al sistema inquisitivo que había antes. El viejo SIC, por ejemplo, vos traes un abogado veterano, te puede decir, en el SIC se trabajaba mejor. Claro, pero era un sistema inquisitivo completamente distinto. El sistema acusatorio que hoy tenemos no lo dejan asentarse, entonces tenemos un sistema penal que es acusatorio en la teoría, normativamente, pero con una identidad que todavía tiene ciertos rasgos del inquisitivo. Por ejemplo,
Por ejemplo, desde que tenemos una judicatura que no siempre te otorga una medida cautelar, y cuando voy a las cautelares me refiero a la persona reúne determinadas características para que le den un arresto domiciliario, pero por las dudas, porque me da un poquito de cosa, prefiero que esa persona vaya a la cárcel, porque a la judicatura y al fiscal le das más garantías en cuanto a los riesgos que esgrime, que esté en preventiva. Preventiva es la cárcel. Claro. Ahora, digamos, eso no es producto del sistema, digamos. Es producto de decisiones humanas. Porque no tienen por qué. Salvo en algunas circunstancias, no siempre está la obligación de la preventiva. De hecho, hay quienes sostienen que el uso de la preventiva tergiversó el espíritu que tenía esto, que era terminar con aquella cosa de que teníamos un 50 y 60% de presos sin condena, ¿verdad? Sí, pero no te olvides que en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, en el caso del Ministerio Público, ellos tienen directrices que tienen que cumplir, que si bien al Poder Judicial, al juez, al defensor, particular, público, no importa, no lo abarca. Pero ¿qué pasa? El Ministerio Público es el que acusa y es el que lleva la acción penal. Y esas directrices, que son las que marcan, si bien podés tomar decisiones, pero ellos están acotados en su accionar, en su independencia técnica a esas directrices. Pero la última palabra siempre es del juez. Depende de qué estés eligiendo, si es una medida alternativa al proceso, como el proceso abreviado, o si vas a juicio oral. En un juicio oral, quizás el juez tenga un rol mucho más participativo. Activo que en la etapa de un proceso abreviado, que es una vía alternativa al proceso. Pero el juez no está obligado a avalar el proceso abreviado. No lo está, pero si el proceso abreviado reúne los requisitos que establece la norma, debería de hacerlo. Es lo que generalmente se hace. El proceso abreviado está funcionando porque es bueno en sí mismo o porque es una válvula de escape para que el sistema no eclosione. El proceso abreviado es lo que permite que el sistema funcione, que la rueda gire. El sistema abreviado es lo que sostiene este sistema hoy en día. Claro, pero no me está diciendo que sea lo mejor. Es que, si me preguntás... ¿Es lo posible? En mi opinión, el sistema abreviado debe de aplicarse siempre y es más, el operador jurídico debe de velar que siempre se vaya a un proceso abreviado cuando está toda la evidencia, la prueba sobre la mesa. Debe de ser la opción elegida. Más nosotros, por el volumen de trabajo que tenemos, y es, por ejemplo, hace poco tuve un juicio oral con un fiscal muy conocido que había sacado la cantidad de horas que le insumía a él un juicio oral en un caso de femicidio. Dice, a mí un juicio oral me lleva 60 horas, yo tengo 600 expedientes. Yo cada juicio oral, si tengo que llevar todo juicio oral, estoy desatendiendo 500 causas. Yo no puedo no llevar las cosas a juicio, a proceso abreviado. Es más, debe ser una prerrogativa para mí llevarlo. Y en esa sintonía están todos los fiscales. ¿Pero a vos te parece que está bien? Es que sí. Yo creo que el proceso abreviado es una buena herramienta. Está bien, pero vos fíjate que el fundamento que está dando es que si él no lo hiciera así, no lo podría hacer de otra manera, porque no le darían los tiempos, no le darían los plazos. No dan los recursos. No dan los recursos, perfecto. Vamos a suponer que estuvieran todos los recursos y en lugar de tener 600 casos tuviera 20, ¿no? Capaz que iba a un juicio oral y no iba por el camino del abreviado. Pero, o sea, a mí lo que no me queda claro, Sofía, lo que me genera a veces dudas es si cuando se va por el camino del abreviado, ¿de verdad es lo mejor o lo están haciendo no tanto porque sea lo mejor, sino porque es lo posible? No, yo estoy convencida que es lo mejor. ¿Qué pasa? Se le han recortado herramientas a este nuevo sistema, herramientas para el justiciable.
teníamos un instituto de suspensión, de suspensión del proceso que se le daba a las personas que no tenían antecedentes. Hoy en día ese instituto fue derogado, no lo tenemos, y hay que hacer, una persona que no tiene antecedentes, pero que está toda la evidencia arriba de la mesa, está obligada a tener una libertad prueba y le va a quedar el antecedente. Entonces estamos condenando a muchas más personas a ser prisioneras de este proceso. O sea, si no existiera el proceso abreviado, si lleváramos todo a juicio oral, el sistema colapsaría. Y me refiero a que no siempre la mejor solución es el juicio oral. Uno piensa que porque yo me siento y estoy más horas sentado, voy a tener una mejor justicia. O sea, porque pasan 20 testigos y dicen algo que está probado en la carpeta, reproducen un video que yo ya vi, que no tengo cómo probar de que esa persona no cometió el delito del cual lo imputaron y lo formalizaron. Entonces, aún sabiendo eso, ¿me voy a juicio oral? ¿Es la mejor solución agotar recursos? Cuando me refiero a recursos, me refiero no solamente a lo económico, no todo es económico, son recursos humanos, policías, testigos, personas que por ahí tienen que venir a declarar, 60 personas por juicio oral. No está el sistema, yo creo que se parte del paradigma de que cuanto más horas le entrego algo es mejor. Y no siempre funciona así, no siempre es cuanto más personas vengan a declarar a mí me va a dar más garantías de que sí se cometió el delito. Por ahí, con 2 o 3 evidencias contundentes, el delito está probado. El Ministerio del Interior sigue insistiendo para meter en la rendición de cuentas un aumento de la pena mínima del homicidio simple. Si eso ocurriera, el homicidio simple no podría ser resuelto en procesos abreviados, al tener una mínima por encima de los 5 años. ¿Qué ocurriría si levantan la mínima del homicidio y están obligados todos los homicidios a ir a un juicio oral? Bueno, yo creo que es una gran pregunta para hacérsela al fiscal especializado en homicidios. Obviamente significaría una gran problemática en cuanto al volumen, pero se puede llegar a hacer juicios orales más seguidos respecto del homicidio. Obviamente va a modificar el sistema. No es tanto quizás los homicidios que se formalizan en lo cotidiano. Yo creo que sí, por ejemplo, algo que trastocó el sistema, y cuando me refiero al sistema es a lo de todos los días, porque homicidios sí hay, pero no hay de aplicación cotidiana, por lo menos no el develamiento, porque por ahí hay homicidios que pasan a cada rato, pero no siempre aparece el autor. Entonces eso no va siempre, todos los días, a la justicia. De hecho, la mitad no se aclara. Sí, ahí eso es para el fiscal de homicidios. Y decime una cosa, Sofía, sí. Esta política que lleva décadas de apostar a aumentar las penas, ¿no? Y el encierro. ¿Qué te dice tu experiencia? ¿Respecto? Al aumento de las penas y el encierro como medida sancionatoria. Yo lo que creo es que se sigue hablando de una modificación al Código Procesal Penal, se siguen introduciendo cambios a través de normas que abarcan muchas cosas, que eso es perjudicial y que en realidad lo que hay que modificar, lo que requiere de un análisis, de un cambio, es el Código Penal. Lo que sí habría que modificar, quizás hasta guarismos punitivos de determinados delitos, es el Código Penal y ya no el Código Procesal Penal. Por ejemplo, no te pido que me digas tal delito, subir tal pena, pero ¿qué equilibrio, por ejemplo? Penar un poco más los delitos contra la integridad física que contra la propiedad, que haya un mayor equilibrio en ese sentido. ¿Cuál sería la línea por la cual se modificaría, se toquetearía el Código Penal? Estamos hablando de un Código Penal que es de 1930 y algo, 34.
Estamos hablando de que ya van a ser casi 100 años que tenemos un compendio normativo criminal, porque el Código Penal lo que justamente establece qué conductas reprocha nuestro sistema de justicia, nuestra sociedad a las personas. Bueno, claramente que hay que rever qué es lo que ha cambiado en estos 100 años, adaptar un Código Penal a delitos quizás más informáticos, a nuevas modalidades delictivas, que hay algunas que ya están en desuso, el estupro, por decirte algunos. Hay delitos que el vilipendio de cadáveres. Son cosas que te enseñan en facultad, de la que te cuentan que allá en el 70, en el 80 procesaron capaz que una persona y sin embargo sigue estando. Bueno, todo eso me parece que hay que reverlo, sí, el Código Penal. Una modernización es lo que vos decís. Una modernización, pero una modernización adaptada a lo que está pidiendo nuestra sociedad hoy en día, que se está buscando justamente adaptar lo que nuestra sociedad está precisando a través del Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal justamente lo que establece es la forma en la que se lleva a cabo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Las conductas que no queremos, ¿qué es lo que está pidiendo la sociedad? ¿Qué conducta yo no quiero? Bueno, establezcámosla en el Código Penal, la conducta que queremos reprochar. Sofía, ¿cuál en tu experiencia, cuando la gente pasa por el sistema penal y termina recluida, ¿no? A su salida se le hace muy difícil recomponer la vida? Sí. Pierden. ¿A vos te parece que habría que tener esto que se está hablando ahora de, bueno, lo que se aprobó en la ley de urgencia sobre las mujeres que ingresan drogas a las cárceles, ¿no? ¿Te parece que habría que ser un poco más benévolo, sobre todo con las mujeres que tienen hijos, tratar de que el hogar no se desarme como estructura para que cuando salgan de la cárcel puedan tener un lugar donde volver? Bueno, sin duda que es un tema muy complejo, porque la mayoría de las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones, la mujer de por sí delinque, o al menos en penal, es muy poco lo que se ve a una mujer condenada. Entonces, cuando las mujeres, y sobre todo en tema de narcotráfico, pasan estas cosas, es siempre te diría que en la mayoría de los casos están pagando favores de familia, sí, favores que quizás un hermano, un hijo, no lo pudo hacer, y bueno, sale la mujer a hacerse cargo, y eso obviamente que tiene implicancias en el resto del hogar, porque estamos hablando de que la mayoría son hogares a cargo de mujeres. Entonces sí, es toda una... es horrible, y la verdad, desde que está instaurado este tema, no hay solución, no hay dinámica parlamentaria en cuanto a buscarle la solución a este conflicto. Hay mucha... La Defensoría Pública, o a vos te pasa de implicarte mucho con la persona con la que defendés. Al principio capaz que te pasaba. Te pasaba. Obviamente, y no te voy a mentir, uno con el paso del tiempo se va haciendo como... Más duro. Te vas haciendo una barrera, porque si no, no podés trabajar. Tengo colegas que realmente se lloran conjuntamente con los imputados. La mayoría de mis colegas llevan comida para que la gente, los imputados que están detenidos, puedan comer. Hace poco tuvimos un problema con la comida. Te vi en televisión salí a hablar de que, sí, que no había comida para quienes estaban detenidos. No, a ver, comida había porque la empresa está tercerizada. El problema era que habían cambiado la empresa porque la empresa no estaba suministrando, no sé qué problema pasó, que la nueva empresa le había llevado congelada la comida. Congeladas. Le llevas comida congelada a personas que no tienen dónde calentarla. Es como que me des un hielo en pleno invierno y bueno, alimentate con esto, porque tampoco tenés operadores, y me refiero a policía, que te caliente la comida. Ojo que en OPEC, que son las oficinas penales centralizadas, nosotros le decimos OPEC, es la sigla, los policías de buena voluntad le calentaban en un microondas 15 minutos eran cubos de hielo. Calentaban los hielos
en el microondas, porque el policía quería, porque no tenía obligación de hacerlo. Entonces cuando a veces decimos, no, porque la policía no, la policía tiene una empatía que realmente, o sea, es muy valorable. Y yo creo que a veces se castiga injustamente al policía y realmente son quizás los más empáticos, incluso mucho más empáticos que muchos parlamentarios. Porque a veces cuesta ver cómo un policía tiene más empatía con un imputado y no una persona que está haciendo una ley y no piensa en determinada situación social o para sacarle un rédito político. ¿Qué le estaría haciendo falta a la Defensoría Pública para hacerla más potente? ¿Más gente, básicamente? ¿O asesores? ¿Asesores en qué sentido? Asesores, asistentes, en materia de pronto contable algunos, sociólogos otros, en fin, psicólogos. Bueno, yo creo que sin dudas que personas, Más recursos defensores. humanos nos faltan. Es más, ADEPU, la asociación, se ha movido, las conquistas que ha tenido la Defensoría han sido gracias a ADEPU, que es la Asociación de Defensores Públicos. Este año van a ingresar 18 cargos nuevos gracias a todo lo que ADEPU se ha movido. Pero no termina solamente en, bueno, llenamos la vacante. Por ejemplo, yo, como te decía al principio, puedo tener una gran capacidad, una gran preparación, posgrados, cursos en el exterior, que si yo después llego y estoy sola para 60 casos o tengo que salir a la calle a ver que el testigo me atienda a la puerta, me quiera contestar una pregunta, preparar el caso, un juicio oral yo sola, porque después también te renuncia un particular y el que se hace cargo de los casos de los particulares que renuncian es el defensor público. O sea, el defensor público tiene una amalgama que te tenés que adaptar y el problema, como te digo, no es la capacidad. El problema es la falta de tiempo, la falta de quizás más colegas, pero a su vez de un brazo auxiliar que te ayude a llevar adelante materialmente los casos. ¿Vos vas a buscar testigos, a hablar con testigos, salís a la calle y hablás? Cuando tenés los juicios orales lo haces. Cuando obviamente en el proceso abreviado te manejás con lo que hay en la carpeta investigativa. Pero es común que los defensores oficios salgan a la calle. Sí. Tengo colegas que lo hacen. Hay gente que le gusta o que quizás es más litigante que otro. Porque también hay perfiles y cada uno en su independencia técnica hace con sus casos lo que quiere dentro de determinados márgenes, por supuesto, pero cada uno lleva sus casos como quiere. En penal, por lo menos, no visualizás, porque en familia parece que ocurre, no visualizás que haya situaciones que bordeen la denegación de justicia, digamos. No, hay un acceso a la justicia. Decir que hay denegación de justicia me parece una falacia, porque la gente accede a la justicia, pero el problema es cómo accedo a la justicia. Porque es como te digo, si yo vos te doy todo, vos accedes, vos tenés tu defensa, tenés tu defensa técnica, pero si llegado el momento yo tengo que salir a defender tu caso y no tengo las herramientas para hacerlo, y bueno, ya son obstáculos a ese acceso a la justicia, porque capaz que un abogado particular puede pagar informes de peritos, informes científicos. Por supuesto que UDELAR, y en esto, por ejemplo, la Cátedra de Medicina Legal nos auxilia de forma súper valorable, pero no basta solamente con eso. Hay un montón de pericias que sabemos que llevan plata, tiempo, y eso a la Defensoría le cuesta más acceder. Sofía, te agradezco que hayas estado, ¿sí? Gracias por invitarme. Vamos a una tanda y ya venimos.